viene la palabra de Dios, el alimento que nos sostiene, el alimento que nos da vida, el alimento que nos llena de propósito y que nos muestra realmente quiénes somos, para dónde vamos y qué estamos haciendo en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y te pedimos que tu favor, que tu gracia y que tu misericordia infinita y que es nueva cada mañana nos acompañe en el día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo y no yo, Señor, hablando a través de mi vida. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos verdades que nos acerquen a tu presencia y que lleven a muchos a los pies de nuestro amado Jesús y le reconozcan como Señor y Salvador. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Te pido que toques el corazón de mis hermanos, Señor. Que seas tú revelándote, Padre Santo, a cada uno de ellos. Que seas tú dándoles claridad en esta palabra y que podamos vivir una vida sobrenatural y no una vida basada en nuestros temores. Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos y en tu nombre, oh Jesús, decimos amén, amén y amén. Bueno, y en esta mañana venimos con un tema precioso, un tema que nos lleva a una dimensión, como decíamos en la oración, diferente, a una dimensión superior de fe. El título de este mensaje es Asegúrate de que Jesús está en tu barca. Asegúrate de que Jesús está en tu barca. Y cuando el Señor trajo a mi mente y a mi corazón este tema, yo dije, wow, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que Jesús está en la barca, pero no verificamos los puntos claros para ver si realmente está en la posición correcta, porque puede estar en nuestra barca, pero ni siquiera como nuestro Jesús debe estar en la barca. Y bueno, quiero comenzar el tema con una historia. Había una vez una embarcación aérea, o sea, iban en un avión, y el avión comenzó en turbulencia y comenzó a moverse horrible, y toda la gente estaba asustada, pero había un niño que estaba así, pues lo más tranquilo del mundo, y el señor que estaba al lado lo miraba así de reojo, y él seguía leyendo, riendo, viendo películas, jugando, y todos así pero asustadísimos con ese movimiento en el avión terrible. Y ya el señor no aguanta más y le dice, nene, ¿y tú no estás asustado? ¿Tú no estás asustado de que nos estemos moviendo así, que el avión esté así? Y le dice, no, porque es que mi papá es el que está manejando el avión. Yo sé que vamos a llegar tranquilos y seguros a puerto, a destino. Y en ese momento podemos reflexionar. Si tú y yo sabemos que nuestro Padre está al timón, que nuestro Padre está en la cabina de manejo, estaremos seguros. Cuando eso me pasa a mí muchas veces, cuando viajo con mi esposo en el carro, normalmente cuando ya yo vengo molida de trabajar y bueno, él me lleva, me trae y me dice, y yo me pongo a dormir y yo estoy tranquila, estoy segura, porque sé que Él va a hacer todo lo que tenga que hacer porque lleguemos bien a nuestro destino. Y si tenemos confianza en seres humanos limitados, con debilidades, ¿cuánto más debemos tener confianza en nuestro amado Jesús? Y bueno, quiero comenzar con el pasaje, ¿verdad? Y haciéndoles la pregunta clave. ¿Estás seguro de que Jesús está en tu barca? ¿Estás seguro de que Jesús está en la barca de tu vida? Tenemos el pasaje que es Jesús en la tempestad, o Jesús calma la tempestad. Lo tenemos en Marcos 4, del 35 al 41. Esa es la que vamos a leer. En algún momento vamos a tomar apartados de las otras dos que están en Mateo 8, del 23 al 27, y en Lucas 8, del 22 al 25. En estos tres apartados bíblicos se encuentra la historia en los tres evangelios de Jesús calma la tempestad o calma la tormenta. Y vamos a leer Marcos 4 del 35 al 41. Y dice, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo,
pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando vemos este pasaje, podemos ver muchísimas cosas en nuestra vida diaria. Y yo quiero hacer unas interpretaciones de acuerdo al proceso que estaban viviendo los apóstoles que estaban con Jesús en ese momento. Y primero vamos a comenzar con 4 puntos dentro del proceso. Y el primero es: asegúrate que has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Yo no puedo estar seguro de que Jesús está en la barca si primero, cuando hablamos de barca, es la vida. Yo no puedo estar seguro que Jesús está en mi vida y obrando en mi vida si no le he aceptado en mi corazón como Señor y Salvador. Debemos tener claro por qué Jesús vino. Jesús vino a esta tierra para salvarnos del pecado. Recordemos que desde el Edén, cuando Adán y Eva pecan, nos constituimos en herederos del pecado a través del pecado de Adán. Y es llamado el primer Adán, y Jesús es llamado el postrero Adán. Entonces, así como un hombre, dice la palabra, por un hombre entra el pecado, también por un hombre sale, y nos redimen de ese pecado y nos hacen libres y nuevas criaturas en Cristo Jesús, para entrar confiadamente al trono de la gracia y tener vida eterna. La gran promesa, la gran bendición que tenemos y el gran regalo es la vida eterna en Jesús. Entonces debemos estar seguros de que Jesús está en mi corazón como Señor y Salvador. Así que te invito, si estás ahí y tal vez no estás seguro, si tú le has dicho a Jesús que entre a tu corazón, reconociendo que eres limitado, limitada, reconociendo que somos pecadores y que por nosotros nunca alcanzaremos la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Puedes buscar 1000 caminos, puedes buscar todas las herramientas, que nunca vas a estar pleno y vas a tener la certeza de que hay vida eterna. Les hago una pregunta: fuera de toda broma, de todo pensamiento humano, ¿sabremos dónde iremos cuando partamos de esta tierra? Porque todos sabemos que vamos a morir. Hay un día donde vamos a morir, y en este tiempo donde hay tanto dolor, donde hay tanta angustia, tanta incertidumbre, donde la muerte puede sorprendernos de manera imprevista, y de verdad lo hemos sentido tan cerca ese proceso, y le clamamos tanto al Señor que tenga misericordia de nosotros y de cada uno de los seres que amamos, pero también le hemos pedido misericordia por esta tierra. Es muy importante que entiendas que debemos tener seguridad de dónde iremos cuando no estemos en esta tierra, cuando partamos a la presencia del Padre, cuando partamos hacia otra vida, ¿verdad? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Pues yo dije a la presencia del Padre, pero si no tenemos seguridad, yo tengo seguridad de que iré a la presencia del Padre, pero cada uno de ustedes, ¿verdad?, se ha hecho esa pregunta: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré cuando ya parta de esta tierra? Cuando sea llamado a otro nivel de vida, ¿a dónde iré? La palabra de Dios tiene todas esas respuestas,
Y desafortunadamente el ser humano constantemente viene buscando y buscando y buscando un camino, el otro camino, cuando lo más sencillo del mundo es saber que Jesús es el único camino. No hay otro camino, y la vida en Cristo es la vida más plena que hay, es la vida más tranquila, es la vida más confiada que puede haber. No es la más fácil, no es la más fácil. Es una vida de procesos, pero también la vida sin Cristo es igual o peor. Pero qué alegría es poder tener la certeza de que tenemos a un Señor dentro de nuestro corazón como Salvador, como protector y como el guía correcto hacia ese puerto seguro. Es importante que aceptes a Jesús de manera clara, y cuando aceptas a Jesús, todo en tu vida comienza a tomar un rumbo diferente. Pero cuando tomamos las medidas después de haber aceptado, es como si un día conoces a una persona que te gusta mucho. Todos en algún momento hemos estado enamorados, ¿verdad? O alguien nos gustó. Pero ¿qué relación llega al término que debe llegar? Aquella que se cultiva, aquella que se protege, aquella donde hay intimidad. Y no intimidad corporal, estoy hablando de intimidad de corazones, intimidad de pensamientos, el constantemente saber qué hay en el corazón del otro ser humano y en el corazón mío. Y solo cuando realmente hay una compenetración total y un conocimiento global de quiénes somos el uno del otro, podremos garantizar que ese matrimonio que se dé en un futuro será un matrimonio de éxito, un matrimonio que llegue hacia ese propósito anhelado en Cristo Jesús. Cuando entendemos ese amor de parte de Dios a través de su Hijo Jesús, es cuando leemos la Biblia en miniatura, como siempre le digo a mis niños, la Biblia en miniatura. Y la palabra de Dios es una historia de amor de principio a fin. Es una historia de amor de la conquista del Señor. En estos días hablamos y decíamos, si el Señor hubiera querido así acaba con la población humana. Y ya se hubiera quitado tanto problema y tanto proceso y tanta irreverencia en el mundo, pero nos amó tanto nos amó, que envió a su Hijo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo somos parte de esa promesa, y todo el que quiera acercarse, porque es al mundo entero. No tenemos de nuestra mano la salvación solamente, ¿verdad? Todos tienen acceso a eso. Y cuando ya entiendes que le abriste el corazón a Jesús, que le dijiste, sube a mi barca, sube a mi vida, Jesús, quiero que seas el rey de mi vida, que estés en el trono. Dice, si ya Jesús sube a tu barca, debes seguirle, debes seguir su palabra, debes seguir sus promesas. Y ahí eso lo vemos en Marcos 4:35, cuando él dice, aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Él les está diciendo, vamos. Y en las otras versiones dice, y los discípulos le siguieron. O sea, él fue el que tomó la decisión de montarse a la barca, Jesús, y le dijo a sus discípulos, vamos. Eso tiene una connotación que más adelante nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso, ¿verdad? Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él nos llevará a puerto seguro. Él nos llevará a ese lugar que tanto queremos, pero que tal vez hoy no sabemos que es el mejor lugar. Porque es como los niños. Tú le dices, mi amor, por ahí no, pero él quiere ir por ahí hasta que no se da su totazo, o hacia que no experimenta un dolor. No entiende que lo que decía papi o mami era lo correcto. Si nosotros como papitos guardamos a nuestros niños, cuánto más nuestro amado Padre Celestial. Y el seguirle a Cristo es siempre escuchar y obedecer su voz. Y muchas veces un no también será respuesta en medio de nuestros procesos de vida, ¿verdad? La tercera es entregarle el control de nuestras vidas a Jesús. Descansemos en Él. Y Él lo simboliza dentro de esta parábola, dentro de esta historia. Él lo simboliza durmiendo.
Jesús se acostó. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Pues claro, era Dios, es Dios. Y cuando la era porque en ese momento pues estaba en la tierra, ¿no? Pero Jesús era Dios, es Dios. Y él sabía que iba a haber una tormenta, pero también sabía que le iba a enseñar algo muy importante a sus discípulos a través de ese proceso. Nuestras vidas deben creer y estar descansadas en Jesús, no importando las circunstancias. Él sabía, el proceso de aquí no es que cuando estemos en Jesús no vamos a tener tormentas. Vamos a tener tormentas con o sin Jesús. Pero si Jesús está en la barca y Él le dijo a sus discípulos, vengan, síganme, vamos y pasemos al otro lado. Si fue Jesús el mismo que les dijo, vamos, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer cuando camino en algo que Dios me ha llamado a hacer? Si el mismo Señor fue el que me dijo, camina conmigo. Camina conmigo. Van a haber procesos, sí, muchos procesos. Van a haber procesos duros, entendiendo que lo que quiere el Señor es desarrollar nuestro carácter y nuestra fe en Él y en sus promesas. Pero muchas veces queremos vivir la vida con todo, ¿verdad? Con el viento a favor. Y no es así. No es así. Cuando tú y yo entendemos que Jesús está en la barca y que podemos descansar en Él, nuestras tormentas están fundamentadas en la roca. O sea, cuando venga la tormenta y nuestras vidas, están fundamentadas en la roca. Cuando vengan esas tormentas, nosotros no nos moveremos. No nos moveremos. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la roca. No así los que están fundamentados en la arena. Y vamos a hablar de eso más adelante, porque cuando estamos fundamentados en la arena es cuando vemos a personas que creen en Jesús y que han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, pero el Señor no es su Señor, es su Salvador. No es el Señor de sus vidas, es el Salvador de sus pecados, porque cuando Cristo es el Señor de mi vida, Él gobierna mi vida. Él gobierna mi vida. Y es cuando vemos cristianos que por todo se quejan, siempre están cuestionando los planes de Dios. Miren, y a veces cuando estamos en posiciones de autoridad, yo digo, ay Dios mío, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no se sujetan a lo que Dios quiere a través de nuestras vidas para guardarles, para bendecirles? Y Jesús me decía, hablaba a mi corazón y me decía, si a nosotros mismos nos cuestionan, si a nosotros como Dios, ¿verdad?, a su palabra, la cuestionamos muchas veces, ¿qué se espera para nosotros imperfectos? Cuando veíamos en el primer punto, aseguremos, o sea, que tenemos que estar seguros y asegurémonos de que hemos aceptado a Jesús en el corazón. Hay un pasaje que está en Mateo 8:25, que es algo realmente revelador y es paralelo a esto que estamos hablando de entender que Jesús es nuestro Salvador. En la misma parábola que habla de la tormenta, de la tempestad, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Y eso tiene todo que ver con la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Era una abreboca del proceso, una preparación para sus discípulos más adelante. Sálvanos que perecemos. ¿A qué vino nuestro Jesús? A salvarnos. Y hoy le podemos decir y gritar a voz, a boca llena: Jesús, sálvanos, que sin ti perecemos. Cuando ya entendemos que nuestra vida y nuestras tormentas están basadas en la roca, ¿verdad?, y no en la arena, podemos pasar al siguiente punto, y es: espera su respuesta a tu favor. Él siempre nos guardará. Vemos a este Jesús hermoso, a este Jesús lleno de amor, que se levanta y le dice a la tormenta y al mar: calma, enmudece, detiene el viento, y todo a favor de estos hombres que le acompañaban y que le siguieron. Entonces debemos confiar de que el Señor siempre estará a nuestro favor. Él no quiere nada que nos dañe, nada que nos lastime,
pero muchas veces vamos a tener que vivir situaciones por consecuencias espirituales generacionales, por consecuencias de nuestras propias decisiones. Así que hoy yo te invito a que tú aprendas a tomar decisiones correctas, que tú aprendas a tomar decisiones basadas en tu fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y después de esto cerramos este apartado y abrimos uno que dice pasos para reflejar que Jesús está en mi barca. Cuando aprendemos estos 4 puntos, como asegurarnos de que Jesús está en nuestra barca, si ya Jesús está en nuestra barca debemos seguirle, si ya le hemos entregado el control de nuestra vida y esperamos nuestra respuesta, esa respuesta de Él a nuestro favor, podemos comenzar a reflejar de manera organizada y ordenada el fruto que resulta de tener a Jesús en la barca. Y el primer punto es seguirle. Es saber que escuchamos su voz. La palabra de Dios dice, mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen y me siguen. Cuando yo tengo a Jesús en mi barca, yo le sigo, yo entiendo que yo hago lo que Él dice, no lo que yo quiero. Y ya Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, Él hace todas nuevas. ¿Y cómo puedo hacer cosas nuevas en mi vida si no le sigo? Debo aprender a seguirle. Después de seguirle y de escuchar su voz, viene un segundo punto. Cuando yo conozco a alguien en ese amor y me comienzo a enamorar, yo primero lo miro y digo, me gusta, y comienzo como a seguirle ahí. Pero como yo lo comienzo a seguir con total claridad y sabiendo que esa es la persona que Dios ha determinado para mi vida. Cuando yo comienzo a desarrollar una relación de intimidad, ¿verdad? Y aquí es lo mismo. ¿Cómo yo puedo estar seguro y tranquilo de que conozco a Jesús y que estoy siguiendo sus pasos? Y es cuando yo tengo una relación de intimidad con Él y confianza basada en el conocimiento de su palabra y de una relación de adoración. Cuando yo le adoro, el Señor se revela a mi vida. Cuando yo le adoro, el Señor muestra su rostro a mi corazón y me comienza a decir, hijo, hija, por aquí. Su palabra confirma esa revelación que Él ha sellado a mi corazón. Entonces el primer paso es seguirle. El segundo es buscarle, ¿verdad? Buscarle con todo el corazón, buscarle con todas mis fuerzas y desarrollar esa relación de intimidad a través de la palabra y a través de la adoración. Cuando ya yo conozco a ese Dios, ya yo voy al siguiente punto y es vivir confiadamente en sus promesas. Yo aprendo a vivir confiadamente en esas promesas porque yo conozco, ¿verdad? Cuando ya yo comencé a enamorarme de esa persona y comienzo a conocer su corazón y Él comienza a hacerme promesas y vamos a estar juntos toda la vida y vamos a construir un hogar y vamos a tener unos hijos y todo va a estar bien. Bueno, a veces no todo va a estar bien, ¿verdad? Pero tú comienzas a darte cuenta que es un hombre de confiar. Estoy hablando desde mi perspectiva cuando en algún momento dado viví todo el proceso con mi esposo y comienzas a darte cuenta que puedes tener la certeza de confiar en sus promesas, de confiar en que te va a amar, de confiar en que va a ser el papá que tus hijos necesitan. Bueno, y vuelvo y les repito, si eso pasa con un ser humano, cuánto más con nuestro amado Dios, cuánto más con nuestro amado Jesús. Cuando entendemos que estamos confiados en sus promesas, le podemos buscar cuando le necesitamos, ¿verdad? Y le buscamos con la seguridad de que Él cubre nuestras vidas, de que Él nos guarda, de que Él nos responde de acuerdo a lo que necesitamos y de acuerdo a lo que será mejor para nosotros. Ese es el cuarto punto. Y el último es creer que Él tiene todo el poder para librarme de las tormentas de mi vida. Hacemos un repaso y decimos, primero le seguimos, segundo le conocemos, buscándole, ¿verdad? Le conocemos cada día más, profundizamos en nuestra relación con Él, con sus promesas, con su identidad, con su naturaleza, y eso me da seguridad a mí y yo comienzo a entender que puedo confiar en lo que Él me dice a través de la adoración y el conocimiento de su palabra. Tercera, creer, ¿verdad? Vivir confiadamente en sus promesas después de saber
que le conozco, puedo confiar en sus promesas y puedo caminar tranquilo, tranquila de que Él será suficiente. Cuarto, buscarle con la seguridad de que Él cubre y protege nuestras vidas y que podemos buscarle confiadamente, acercarnos confiadamente al trono de la gracia con total libertad. Y por último, en estos pasos, creer que Él tiene todo el poder para librarme de las tormentas de mi vida. Y quiero hacer una aclaración dentro de esta historia que vivió Jesús con sus apóstoles, y es que Jesús los reprende. Y Jesús los reprende en medio de todo este proceso. Y los reprende, ¿por qué? ¿Por qué los reprende? Porque no tenían fe. Jesús les reprende y les dice, no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Y porque tuvieron temor. Esa falta de fe los llevó a tener temor. Y esta fe la podemos traducir en conocimiento de la palabra. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Contestamos, ¿por qué los reprendió Jesús? ¿Por qué los exhorta? ¿Por qué les dice, qué pasa? ¿Por qué tienen miedo? Y entonces, ¿por qué los reprende? Porque no tuvieron fe y porque tuvieron temor. Y vamos y dice, ¿por qué tuvieron temor? Primero porque no conocían a Jesús. Y podemos deducir que no conocían a Jesús porque al final, ¿qué dice en su palabra? Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. No sabían. Si hubieran sabido quién era Jesús, nada de eso hubiera pasado. La segunda, porque no conocían la palabra. Miren, no podía pasar nada en esa barca. ¿Por qué? Porque Jesús no había cumplido su propósito. Y si ellos hubieran conocido la palabra de Dios como la conocía María, la madre de Jesús, ellos no hubieran tenido temor. María no tuvo temor porque María sabía y conocía la palabra de Dios. María tuvo más razones para tener temor que estos hombres que acompañaban a Jesús. María podía ser apedreada, podía ser dejada por el hombre que había escogido como su esposo. Y María vivió muchas cosas mucho más fuertes que estos hombres cuando el ángel le anuncia que iba a ser la madre del Mesías. Pero ella dijo, aquí tu sierva, estoy lista para servirle a mi Señor. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios y sabía que si Dios la había llamado para esa labor, para esa misión, Él la llevaría hasta fin término. Y si estos hombres hubieran conocido la palabra de Dios y sus promesas y toda la historia del Mesías y las profecías que ya estaban escritas, ellos no hubieran tenido temor, porque hubieran dicho, Jesús tiene que terminar, Jesús tiene que ser crucificado y nosotros tenemos que estar ahí en el proceso al lado de él porque hemos sido escogidos como sus apóstoles. Entonces hubieran estado tranquilos y no hubiera pasado absolutamente nada dentro de este proceso. Y la otra causa por la cual tenían temor es que eran inmaduros de manera espiritual. Espiritualmente todavía no habían crecido, ellos eran inmaduros. Y entonces son características, el temor es una característica de los nuevos en Cristo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevamos caminando al lado de Jesús? Pero tal vez todavía no conocemos a Jesús. Tal vez todavía no conocemos su palabra como debemos conocerla. Y lo peor aún es que todavía somos inmaduros y bebés espirituales. Y seguimos con el temor. Ese temor se refleja en irreverencia, en falta de creer, en falta de asumir liderazgo, en falta de dar. O sea, al día de hoy todavía estamos peleando con los temores de no servirle a Dios en la congregación, en el ministerio al cual nos ha llamado. Todavía no confiamos cuando hay una situación muy difícil en casa de que Dios nos va a sacar adelante, sea cual sea su respuesta.
Nosotros siempre clamaremos para lo correcto, para lo que pensamos que es correcto, pero el Señor siempre tendrá la última palabra y debemos estar confiados. Si al día de hoy todavía estás peleando con tu diezmo, con tu ofrenda, con tu primicia, con tu limosna, todavía tienes el temor de que y Jesús, si no me alcanza, es como si Jesús no estuviera en la barca. Entonces, esta área está en todas las facetas de mi vida. Este temor a que tal vez el Señor no me envíe a la persona que quiero para mi vida y estoy llorando porque no he tenido respuesta con el hombre o la mujer de mi vida. Pero el Señor tiene el control. Pero nosotros debemos obedecerle y seguirle. Y obedecer lo que dice su palabra y no ser un cristiano por pedacitos. El día que tú le entregues tu vida completa al Señor, ese día entenderemos que Jesús está en la barca y que Él podrá obrar maravillas a nuestro favor. Cuando Dios quiere que Jesús sea el rey de la barca, que Jesús esté en el trono de la barca, es porque nuestro amado Jesús no quería que ellos vivieran una vida de temor. No es que no los amara, no es que no los entendiera, es que decía, ¿por qué se conforman con las migajas si yo tengo para ustedes el banquete? Si yo tengo para ustedes el banquete, ¿por qué siempre quieren vivir comiendo los pedacitos? ¿Y por qué no son cristianos que obedecen, cristianos que siguen, cristianos que sirven, cristianos que dan, cristianos que oran, cristianos que ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué no reflejamos que Jesús está en la barca? ¿Y qué nos lleva como consecuencia a eso? A vivir vidas mediocres y promedios espirituales, no vivir vidas de dimensiones sobrenaturales. Cuando el Señor nos muestra a través de sus grandes hombres de fe, son hombres y mujeres que tomaron decisiones radicales, y yo les digo hoy con todo mi corazón, desde lo profundo de mi ser, yo quiero vivir con decisiones radicales. Yo quiero vivir una vida de transformación total. Yo quiero entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad para mi vida, y quiero obedecerle en todo. Quiero entregarle todo lo que soy y entregarle no solamente mi tiempo, mis recursos, mi familia, mi corazón. Quiero entregarle todo para que el Señor se glorifique en mi vida. Y hoy te invito a que Jesús esté en tu barca, a que Jesús esté en tu barca en todos los sentidos, en el área emocional, en el área familiar, en el área financiera, en el área ministerial, en todos los sentidos. Es el día de tomar decisiones y decirte: voy a creer, voy a obedecer tu palabra, voy a obedecer a mis autoridades, voy a sembrar lo que tengo que sembrar, voy a diezmar lo que tengo que diezmar, voy a correr hacia esas promesas que tienes para mí, mi Señor. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de ver la gloria de Dios en mi vida y no vivir las migajas. Cuando no conozco mi linaje, cuando yo no conozco el linaje al cual tengo derecho y no conozco las herramientas, vivo una vida mediocre. Y esto me recuerda a una historia que vivimos una vez cuando trabajábamos en una empresa de liderazgo, mi esposo y yo. Nos ganamos un viaje y fuimos a Madrid. Yo conozco España, mi padre es español, viví 10 años, casi 10 años en un pueblo cerca de Barcelona, y para mí era muy emocionante volver. Estábamos en Madrid y ya se estaba terminando el viaje. El viaje de liderazgo duraba 5 días en hoteles espectaculares, en lugares preciosos, pues un gran regalo de Papá Dios a nosotros. Y estamos en el último desayuno y se sentó al lado en nuestra mesa del desayuno un líder que por primera vez viajaba. Un líder que venía de muy abajo, era de Medellín, lo que llamamos paisa, y venía, pues estaba muy feliz y muy emocionado. Y entonces pues mi esposo le pregunta: ¿y cómo le ha ido? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Le ha pasado bien? Uy, sí, este viaje ha sido, Ave María, lo mejor, ha sido maravilloso. Lo único es que tengo un dolor de espalda, Ave María.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó? No, no, es que esa ducha sí, ese baño sí es muy incómodo, Eva María. Pero ¿cómo así? Sí, porque es que le toca a uno bañarse allá abajo metido. Y entonces, mira, nosotros no aguantábamos la risa y Dios mío, al mismo tiempo como el pesar. Y este líder se agachaba en la bañera y se bañaba debajo de la pluma, así, cuando no sabía que levantando el pitonguito de la pluma de la bañera salía en la ducha de arriba y te podías bañar perfecto. Se bañó los 5 días del viaje metido debajo, primero por no conocer, ¿verdad? Era su primer viaje, no sabía, y segundo, por no preguntar, por no documentarse, por no conocer más. Tal vez tú y yo estemos bañándonos ahí debajo de la pluma y el Señor está diciendo, conoce más mi palabra, busca más, para que puedas abrir la ducha y yo te pueda bañar completo, para que no te duela la espalda, para que no camines en una fe torcida, en una fe que no mueve el poder de los cielos, en una fe que no es de dimensión sobrenatural, sino que simplemente cambiaste del modo que tú vivías a tener a un Cristo que te salve, pero que no sea tu Señor y que no se revele en la totalidad de su dimensión en tu diario vivir. Entonces, mi invitación es hoy a que podamos levantar el pitongo y decir, gloria a Dios, quiero mi ducha completa, quiero mi banquete, quiero vivir con mi Jesús en la barca, ¿verdad? El Señor quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, sin temor. Estamos destinados a vivir vidas espirituales, ¿verdad? Mediocres y promedio si no conocemos nuestras promesas. Y hoy les voy a dar nuestras promesas. Hoy voy a parte de nuestras promesas, porque nuestra palabra de Dios está plagada, llena de promesas de principio a fin. Pero hoy quiero hablarles de las promesas que nos generan esta historia de la tempestad a nosotros. La primera promesa que nos genera esta historia es que seremos salvados de las tormentas. Si Jesús está en la barca, seremos salvados de las tormentas. La segunda promesa es que habrá gran bonanza. En todos los pasajes de las 3 historias de Marco, de Mateo y de Lucas, dice que cuando paró el viento y enmudeció la tormenta, hubo gran bonanza. La gran promesa es que después de una tormenta vendrá una gran bonanza. Tercera, Dios no nos ha puesto ninguna tentación que sea humana. Y eso lo vemos en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Y leemos en la palabra de Dios, en Primera de Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando vemos eso con Jesús en la barca, el Señor sabía que podía mandar la tormenta, porque Jesús estaba en la barca, y la tormenta iba a ser enmudecida y el propósito iba a ser cumplido. Si Jesús está en la barca, no seremos nunca tentados más allá de lo que podamos resistir, porque esa es parte de nuestras promesas. Aunque tengamos temor, y aquí también me remonto a una historia de cuando nosotros éramos líderes de jóvenes, en algún momento se los he contado, tuve gran temor porque comencé a ver historias de los jóvenes y decía, Dios, cuánto dolor hay en nuestros muchachos, cuánta angustia, cuánta desazón. Y tuve mucho temor y le decía, Señor, yo no quiero que... Teníamos a nuestros hijos Lucas y Marco muy chiquitos. Tenía Lucas 5 años en ese momento, Marco 3, y acababa de nacer Elisa. Y yo decía, Dios, ¿qué están pensando? Sí, tenemos 4 hijitos maravillosos. Y yo estaba muy cargada. Y para ese momento venía un tiempo de Navidad y estábamos preparando los temas que le daríamos a los niños y a las familias en lo que culturalmente o tradicionalmente
religión tradicional celebra como novenas. Nosotros la adaptábamos a la palabra de Dios y hacíamos un paralelo para que también nuestros niños tuvieran ese espacio para conocer la palabra. Y nos entrenan con el tema de Zacarías y Elizabeth. Y nos damos cuenta que Zacarías, cuando entra al lugar santísimo, el Señor le dice que su esposa Elizabeth iba a concebir. Y él dice, ¿cómo será esto si Elizabeth es tan mayor? Tan mayor. Entonces el Señor le dice, por cuanto has dudado de mi poder, no podrás hablar hasta que el niño nazca. Y el Señor lo disciplina, pero no le quita la promesa. Y es lo mismo que vemos aquí cuando el Señor los disciplina, los reprende, pero los guarda. El Señor les dice, ¿por qué tuvieron temor? Pero los cubre, pero para la tormenta. O sea, nuestro Dios es tan fiel, tan maravilloso, que aún a pesar de las tormentas y de nuestro temor, nos libra si le seguimos y si lo tenemos en la barca. Podemos descansar en Él, otra promesa, podemos descansar en Él aunque vivamos pruebas muy duras. Jesús representa lo que Él quería que hiciéramos en las tormentas. Cuando Él duerme es que está descansando. Lo que simboliza el sueño de Jesús es Él que nos está diciendo, descansa en mí, porque si estás en mí estás seguro. Esto lo vemos en Pedro. En Pedro cuando va a ser ejecutado al día siguiente, la palabra de Dios dice que él se queda dormido. O sea que él estaba durmiendo entre los dos soldados y al día siguiente sabía que iba a ser ejecutado. Y durmió plácidamente. Bueno, el Señor había entrenado a Pedro desde aquí, desde esa tormenta, porque él sabía que un día Pedro iba a vivir cosas peores. Y iba a poder tener el patrón de un Jesús que le modeló paz en medio de la tormenta, descanso en medio de la tormenta. Estamos en las manos más fuertes, en las manos más seguras, y es las manos de nuestro Señor. No tenemos nada de qué temer. La última promesa dentro de este proceso es que nunca nos dejará ni nos desamparará. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice, yo no los dejaré, no los dejaré. Desde el momento que cayó Adán, cubrió el árbol de la vida para que no muriéramos eternamente. Los envía fuera, pero les hace ropas, les genera un ambiente propicio fuera del Edén para que pudieran seguir, para que pudieran expandir la raza humana. Y vemos la misericordia de Dios en cada una de las dispensaciones. Es una historia de amor, una historia de fidelidad. Siempre estará con nosotros, nunca nos dejará ni nos desamparará. Repasamos las 6 promesas. La primera, seremos salvados de las tormentas. La segunda, habrá gran bonanza. La tercera, no vendrá ninguna tentación que no podamos resistir. La cuarta, aunque tengamos temor, Él nos socorrerá. La quinta, podemos descansar en Él aunque vivamos pruebas muy duras. Y la sexta, nunca nos dejará ni nos desamparará. Cierro esta palabra de hoy diciendo, el Señor quiere que vivamos una vida sin temor. Una vida sin temor. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Les voy a repetir esta gran promesa. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú y yo sabemos que nos aman y que, piensen ustedes cuando aman a alguien, ustedes le quieren hacer daño, jamás. Entonces tú no tienes temor.
Tú no tienes temor de acercarte a esa persona. Tú no tienes temor de buscarle aunque hayas fallado. Y ese es el verdadero amor. El amor incondicional que el Señor nos regala. Mis amores, llegó el fin de nuestra palabra. Y el fin de nuestra palabra es cerrada con el inicio de nuestra palabra y de nuestro título. Y es, hoy les digo, asegúrate, asegurémonos de que Jesús está en nuestra barca. Asegúrate de que Jesús está en tu barca. Y si está en tu barca, cierro con esto, hazlo su capitán. Que Jesús sea el capitán de tu barco. Que Jesús sea el capitán de tu avión. Así como ese niño, ¿verdad?, estaba seguro en que su papá era el que manejaba el avión. Que Jesús sea el capitán y vive de acuerdo a las indicaciones del mejor capitán del universo. Y los dejo con esta canción que dice, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo si mi papá es el dueño del universo? Cuando Jesús está en la barca, no hay nada que temer y todo por ganar. No hay nada que temer y todo por ganar, porque en Él somos más que vencedores. Si Jesús está en la barca, tú y yo estamos seguros. Les amo con todo mi corazón y hagan de Jesús su capitán. Que tengan un día maravilloso. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá.
y todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá.